Una niña muy atenta, sí, muy atenta. Creo que sacó el papá, ¿verdad? Vamos a ver. Pero nuestras decisiones, nuestras actitudes obedecen a algo escritural. Y la ley de los siervos, usted sabe que la Biblia dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Ok? Definitivamente necesitamos el auxilio del Espíritu para poder extraer la enseñanza de aquello escrito. Necesitamos la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo para poder extraer nosotros la enseñanza de la experiencia buena o mala que Dios definitivamente dejó plasmada en hombres y en mujeres de Malaquías hacia atrás. Y lo que yo le quería enseñar hoy, que está en Deuteronomio, definitivamente es la ley del siervo. La ley del siervo. La escritura decía o dice que cuando un hermano o cuando una persona sirviera especialmente a un judío, usted sabe que Cristo es nuestro hermano. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros, aunque no realmente tenemos una idea total a lo que nos estamos realmente tal vez metiendo, ¿ok? Sin embargo, tenemos que obedecer el impulso, tenemos que obedecer el impulso de la fe generada por causa de nosotros estar oyendo. Porque la Escritura enseña la Escritura que la decisión de nosotros caminar con Cristo tiene que ser hecha por causa de un impulso de fe generado en nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que está oyendo con reverencia, con respeto la palabra de Dios, definitivamente, aunque haya algunas cosas que tal vez la persona no acepte, la persona no esté de acuerdo, pero definitivamente un 50, 60, 70% de lo que está oyendo, la persona determina que es palabra de Dios, porque la Biblia nos pone a nosotros a oírlo todo, Y por supuesto, a los maduros, a los que tienen conocimiento de la palabra, nos pone el Señor a que desechemos lo malo y agarremos lo bueno. Pero tenemos nosotros que entender una cosa, que el recién convertido no puede hacer eso. El recién convertido no puede por sí mismo, no puede, especialmente si no tiene el auxilio del Espíritu como lo tuviera que tener, no tiene la capacidad para poder desechar lo malo y escoger lo bueno. Es como que pusiéramos a la hija de Iván a comer pescado. Le aseguro, o a Ivancito, se traga las espinas y bota el pescado. ¿Sí? O sea, a un niño no lo podemos poner a escoger. ¿Por qué? Porque no puede. Y la Escritura dice que cuando nosotros empezamos en Cristo, somos niños espirituales, necesitados de que nos tomen de la mano y por supuesto, no dejamos nosotros de expresar lo mismo que un niño expresa. Usted sabe, especialmente los varoncitos a la edad de Ivancito, quizás ya no quieren agarrar la mano, hermano. Ya se quieren pasar la calle solos, porque ya dice, yo ya no soy, los niños dicen, y le dice uno, hola baby, yo ya no soy baby, dice. Yo ya no soy baby. Déjeme decirle, espiritualmente lo mismo sucede. Lo mismo sucede, uno quiere tomar de la mano, hermano, aquel que no puede cruzarse la calle, todavía dice, suéltala porque yo ya me valgo por sí mismo, y a uno no le queda otra cosa que, bueno, pues está bien, ¿verdad? Bueno, ahora, sin embargo, todas esas cosas obedecen a un patrón, pero la Escritura enseña que un recién convertido no puede, porque es como poner a un niño chiquitito a comer aquello con lo que se va a ahogar él mismo. Bueno, es que usted ve las madres y los padres, estamos dándole comidita a los niños y le tenemos que moler hasta una papita de McDonald's, se las tenemos que moler porque de lo contrario se pueden ahogar. Ahora, Hebreos dice que aquel que ha sido ejercitado en la palabra, ese sí tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. El recién convertido no.
El recién convertido no. Entonces, y yo por supuesto he visto gente recién convertida que dice, no, eso no es de Dios. Y a uno le dan ganas de decir, ¿y cómo sabes tú que no es de Dios? O sea, es como que un niño me diga, ese billete no es de a 100. ¿Y quién dice que no es de a 100? Porque así somos en Dios, imagínense. Y yo le digo a Ivancito, mira, decime cuál es el día 100. Bueno, a lo mejor papá ya le enseñó, ¿verdad? Cuál es el día 100. Pero los niños no saben distinguir todavía entre esas cosas. Bueno, entonces, lo único que queda es que definitivamente nosotros tengamos testimonio del Espíritu de Dios, de la palabra, de que el hombre que nos está predicando la palabra, y no solamente que nos predica la palabra, que es un hombre que no tiene la intención de llevarnos al mal, sino de llevarnos al bien. Y entonces tenemos que dejar que nos tome de la mano. Tenemos que tener testimonio de Dios y del Espíritu y el respaldo de Dios a ese hombre en la palabra, para saber que a donde ese hombre nos está llevando es a una cena. Porque el papá del hijo de quien estaba preparando la cena de bodas fue a los siervos a los que mandó a decirle a Nino que hay una cena. Pero Nino no conoce dónde está la cena. Entonces Nino solamente tiene que ir detrás del siervo para que yo le vaya a enseñar dónde está la cena. Usted sabe que hace un día estábamos hablando de la mesa. De la mesa. De la importancia de la mesa. Salmo 23 dice que Dios prepara mesa en presencia de nosotros, para nosotros, aún en presencia de nuestros enemigos. O sea, Él es experto. Una de las cosas que Dios ama es la mesa. Por eso es de que les enseñaba, creo que para el culto de jóvenes, les enseñaba cómo Lázaro, después de resucitado y después de que lo soltaron, el siguiente lugar hacia donde corrió fue la mesa. Fue la mesa. ¿Por qué? Porque una persona, después de venir a Cristo, cuando se hace evangélico, tiene que venir a que lo desaten de las manos, de los pies, y que le quiten la envoltura que tiene en su cabeza. Porque oiga cómo salimos. Nadie dudaba de que Cristo había resucitado a Lázaro. Nadie ponía en tela de duda que Lázaro estaba vivo enfrente de Cristo. Hermano, cuando venimos a Cristo, Él nos da vida. Pero lamentablemente estamos como Lázaro. Estamos amarrados de las manos, de los pies. Hay algunos acá que posiblemente no desayunaron. Y a esta hora ya el hambre apremia. Ahora, ¿de qué le serviría a usted que yo le ponga esa mesa llena de comida acá, pero usted amarrado de las manos, amarrado de los pies y con una envoltura en la cabeza? ¿De qué le sirve? ¿Saben que así hay muchos cristianos? Nadie duda que son salvos. Nadie duda que Cristo le dio vida. Nadie duda que le entregaron su corazón a Cristo. Eso lo hablábamos el viernes en el culto de los jóvenes. Pero nadie duda de eso. Pero sí yo pongo en tela de duda, especialmente cuando a la persona no se le ven cambios al venir a Cristo. Yo digo, este es salvo, pero sigue amarrado. Porque tiene 3 meses en la iglesia y no hay manera que coma. Ahora, ¿cuánto puede durar una persona sin comer para que se vuelva a morir? Usted sabe que no es cosa de muchos días. Pero la ley de los cielos dice que cuando un hombre aceptara servirle a un hermano de él, dice la Escritura que la ley era que le serviría por 6 años. Al séptimo año, su hermano que lo compró como esclavo lo tendría que dejar ir libre. Hermano, es interesante cuando uno tiene años en el Evangelio y uno estudia un patrón repetitivo. Uno estudia algo en las personas de que es interesante. A los 4, 5 años
de estar en una congregación nos empezamos a inquietar. Empiezan a surgir cositas, empiezan a surgir cosas que definitivamente nos pueden llevar a nosotros tomar la determinación de ser libres o de servir, pero lo vamos a enseñar en otra oportunidad. Ahora vamos a hablar acerca de... ¿Me le bajaste el volumen, verdad? Sí, subiéndole un poquito. ¿Me acompaña usted a Romanos? Yo no lo voy a dejar aguantar mucha hambre a usted hoy. Y por supuesto, calor tampoco. Aunque hoy está frío. Le cuento, hoy. Anoche estaba calientito, pero hoy está frío. Bueno, Romanos, capítulo número 8. Pero nos gozamos anoche, ¿verdad? Amén. Aleluya, especialmente la satisfacción que queda. La satisfacción que queda. Mire, ahora sí podemos decirle al Señor que del amor hacia Él ni el calor nos va a separar. Lo que usted sabe, ¿verdad? Dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni pestilencia. Hermano, a la primera nos estamos separando de Cristo. Pero bueno, Romanos 8, yo le voy a quitar unos minutitos, pero es un pasaje muy conocido, quizá bastante predicado, pero que definitivamente es uno de los pasajes que nos enseña a nosotros dónde comenzamos en Cristo y dónde debemos terminar. ¿Ok? Como yo le prediqué un día de estos, el buen camino y el mal camino están trazados. Están trazados. O sea, ya están ahí. O usted determina y yo determino tomar el mal camino. Y fíjese, dentro del Evangelio. Porque la Biblia dice que hay dos caminos. El angosto y el ancho. Y siempre creímos de que el ancho era el mundo. Siempre yo había creído también que el camino ancho era el mundo y el camino angosto era el Evangelio. No. Ahora nos damos cuenta que realmente los dos caminos están dentro de la iglesia cristiana evangélica. Y no solamente de la iglesia cristiana evangélica, sino en otras denominaciones, pero no me corresponde a mí hablar de otras denominaciones. Pero la Escritura dice que hay el camino ancho y el camino angosto. Dice que por el camino ancho muchos, dice, van por él. Pero ese camino ancho a donde conduce es hacia la perdición. Pero el camino angosto, y dice que son pocos los que lo hallan. Entonces el camino angosto hay que buscarlo. Note que el camino ancho no hay que buscarlo. El camino ancho lo busca uno. Pero el camino angosto sí hay que buscarlo nosotros. ¿Por qué? Porque dice que no es fácil encontrarlo, pero el camino angosto dice, el cual conduce a la salvación. Claro. Tenemos nosotros que hablar de qué salvación está hablando. Porque usted sabe que habla de la salvación del lago de fuego y de la salvación de la cual habla Primera de Tesalonicenses, capítulo número, verso 10, cuando dice, y librarnos de la ira venidera. Porque Cristo no solamente tiene el interés, el deseo de salvarnos del lago de fuego, sino que también tiene el deseo de salvarnos de lo que le viene a este mundo. De que nosotros entremos a un periodo de tribulación de 7 años donde Satanás, dice la Escritura que tendrá la máxima oportunidad de llevarse con él a cuantos él pueda. La Escritura dice que usará dos medios. Número 1, el sellamiento en la mano o en la frente de un nombre, de un número o de una marca. Porque la Biblia dice que todo el que se deje sellar en la tribulación será lanzado al lago de fuego. ¿Y por qué? Porque realmente nunca su nombre fue inscrito en el libro de la vida. El otro medio que usará para hacer apostatar al cristianismo será que pondrá a adorar forzadamente. Dice, hará que los moradores de la tierra adoren la imagen de la bestia
Y la Biblia dice que todo el que adore allá la imagen de la bestia también será lanzado al lago de fuego. Bueno, entonces habrá mucha presión allá. Por eso es que dice que allá en la tribulación habrán seres espirituales que andarán predicando en el aire. Hermano, quizás lo que van a andar diciendo es: no se dejen sellar, sean fieles hasta la muerte. Dios les va a dar la corona de la vida, sean fieles hasta la muerte. No adoren a la bestia, etcétera, etcétera. Porque la Biblia dice allá en Apocalipsis que hay un ay en el cielo. Dice que allá en el cielo dice: ay ahora de los moradores de la tierra. Ay ahora de ellos. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido echado de los aires a la tierra y ha descendido con gran furia, porque él sabe que tiene poco tiempo. Si mire, hermano, mire cómo el diablo tiene el mundo, y es que está arriba. ¿Qué irá a suceder cuando baje? Eso lo dice la Escritura. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos con gran furia, con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo y lo va a aprovechar, porque es bien astuto. Él sí sabe aprovechar el tiempo. Muy bien. Ahora, pero mejor hablemos de dónde tenemos que comenzar en Dios y hablemos dónde tenemos que terminar. Mejor decidamos por escoger el camino bueno y no el camino malo. Pero en el capítulo 8, versículo número, déjeme ver, vamos a leer desde el 28, aunque el que nos concierne es el 29 y el 30. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Ya me vas a llevar al buffet. Okay. Dice 28: y sabemos que para los que aman a Dios, y sabemos que para los que aman a Dios, y usted sabe en qué se basa el amor, ¿verdad? El amor, que nosotros amemos a Dios, no depende de que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces dice: y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas cooperan para bien, aun cuando nosotros no le vemos el bien o ese bien a las cosas, especialmente cuando lo que nos está sucediendo es malo. No le vemos ese bien. Sin embargo, tenemos que confiar de que el Señor hará que lo que nos esté sucediendo, hermano, redonde para bien. Dice, oiga lo que dice: cooperen para bien. Esto es, o sea, ¿por qué Dios hace que las cosas que no le encontramos nosotros ni pie ni cabeza, las cosas de las cuales a veces nos quejamos, porque cuando estamos pasando por esas cosas definitivamente no entendemos qué es lo que Dios quiere? Por eso le decía, la Escritura dice que Dios tuvo que hablarle a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros, ojalá Dios quisiera que el hombre le entienda a Dios a las buenas. Pero cuando Dios no le entiende a Dios a las buenas, entonces le tiene que hablar por las malas. ¿Cómo quería Dios que Jonás le entendiera a Dios lo extensivo de su misericordia? ¿Cómo quería Dios que Jonás le entendiera a Dios? Que Él no había venido para perder las almas, que Él no quería ni siquiera la muerte del impío. Pero como no lo entendió a las buenas, entonces Dios le tuvo que explicar a las malas. ¿Y de qué forma le explicó? La Escritura dice, por lo menos da a entender, que ciertos gases posiblemente de ese animal, de ese pez en el que Jonás entró, le produjo llagas en su cabeza. Y usted sabe, hermano, lo horrible que es tener una llaga y estar bajo el candente sol. ¿Cómo ha de arder? Pues Jonás dice la Escritura que al final de los 3 días
de gritar allá en Nínive: dentro de 40 días Nínive será destruido. No sabemos si ese es el mensaje que Dios le dio, no lo sabemos. La Biblia no dice que ese fue el mensaje. No sabemos si Jonás por resentido comenzó a decir: dentro de 40 días Nínive será destruido. No lo sabemos. Lo cierto es que Dios hizo que eso que Jonás hizo redondara para bien, porque solamente Dios puede hacer eso. Amén. La Biblia dice que los habitantes de Sodoma, los habitantes de Nínive oyeron la predicación de Jonás, se arrepintieron, y cuando se arrepintieron, dice que Dios también se arrepintió de lo que les iba a hacer. Da a entender la Escritura que no es la primera vez que Dios enviaba a Jonás a un lugar a pronunciar juicio, y Dios cambiaba de opinión porque veía que el hombre se arrepentía. Esta vez que Dios lo envió a Nínive otra vez, Jonás dice: no, yo no voy. Si de todas maneras yo sé que me vas a dejar mal otra vez. Porque, hermano, qué horrible es decir: dice Dios que te va a hacer eso, y no te lo hace. ¿Cómo quedas tú? Quedas como un mentiroso. Lo que nosotros no terminamos de aceptarle a Dios es que el Señor dejó escrito en su palabra y dijo: antes sea todo hombre hallado mentiroso, pero Dios verás. Aleluya. Pero Dios verás. Dijo: bueno, yo no voy. Y se metió la mano a la bolsa, se vio que tenía sus $, ahí, compró un ticket de un barco, de un crucero, y según él se fue a huir de la presencia de Dios. Hermano, un profeta que no había leído que David dijo: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Y dijo David: si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades, ahí estás tú. Y si voy a otro lugar, ahí también estás tú. Entonces dijo David: entonces mejor para qué voy. Si de todas maneras no hay lugar donde tú no estés. Así es. Pero Jonás pensó que iba a huir de la presencia de Dios. Y Dios, usted sabe, envió al pez, porque de todas maneras Jonás terminó yendo. Pero allá la gente de Nínive se arrepintió, y dice que Jonás se sentó. Dijo: voy a esperar la muerte de estos impíos, con el diablo que habían dicho. Pero se sentó allá a esperar el juicio de Dios. Y dice que le ardía la cabeza, le ardía la cabeza. Y quizás Dios diciéndole: no esperes juicios, al contrario, pedime que yo ponga arrepentimiento en el corazón de esta gente. Deja de estar pidiendo juicio. Y él dijo: que caiga fuego, todo bueno me va a caer a mí. Pero dice que el sol le estaba quemando la cabeza, las llagas que tenía en la cabeza. Entonces dice que Dios hizo crecer una calabacera. ¿Usted ve la hoja de la calabaza que grande es? Yo sembré una planta de ayotitos verdes. Como quisiera yo que el ayote fuera el tamaño de la hoja. Pero el ayotito así está bien, y la hoja es de este tamaño. Pero dice que le hizo crecer una calabacera, y Jonás dijo: dijo, gloria a Dios, vaya, me fijas, haz algo por mí. Le hizo crecer la calabacera, y dice que le dio sombra en la cabeza, y le dio sombra en la cabeza. Y dice que seguía esperando el juicio de Dios. Y dijo: este no me va a entender a las buenas, le voy a hacer entender a las malas. Y dice que el otro día Dios mandó un gusano para que se comiera la calabacera. Porque, hermano, los gusanos le entienden a Dios y le obedecen a Dios más que nosotros. Así es. Dice que mandó al gusano a que se comiera la calabacera, y dice que Jonás se enojó, y llegó Dios a preguntarle: dijo, ¿estás enojado? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y le dijo Dios: ¿por qué te enojas? Por algo que ni tú sembraste, ni hiciste nada para que creciera. En un día nació y en otro día se secó. Tú te estás condoleciendo de la calabacera. No me debía yo de compadecer de 23,000 personas ¿cómo se llama? Tan ignorantes de mí. Tan ignorantes, porque habían doctores ahí, habían ingenieros ahí, pero en cuanto a lo espiritual son tan ignorantes que no saben discernir cuál es su derecha y cuál es su izquierda. No debía yo de compadecerme de esa gente.
¿Y sabe qué le dijo Dios? Y hasta de los animales. Así es. Porque mire, Dios hasta de los animales tiene misericordia. Así es. No le quedó otra cosa que darle Jonás la razón a Dios. Es verdad. Si yo estoy llorando por la calabacera que no sembré, ¿cómo Dios no se va a compadecer de 23,000 almas que no saben discernir entre su derecha Ya. y entre su izquierda? Pero cuando el hombre no le entiende las buenas, no se preocupe, Dios sabe. Dios sabe cómo hacer. Claro, no podemos decir, bueno, entonces como Dios sabe cómo se la va a arreglar, pues entonces le doy a mi vida. No, espérate, porque no voy a hacer que termines 3 metros bajo tierra y te quedes esperando el propósito de Dios. Así. Hermano, ¿cuántos no les ha acontecido así? Esperando el propósito de Dios. Y Dios va a tener misericordia. Y lo que es de Él, Él lo busca y que no sé qué. Cuando sienten, se fueron. Mire los 2 ladrones. Uno se quedó esperando la misericordia y la paciencia de Dios y cerquita la tenía. El otro sí aprovechó y se fue al paraíso con Cristo. Ahora, dice acá, en el 8:28, tenemos unos 20 minutitos. Amén. 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 20 o 25. 20, ya no me contestó. 20. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Pero yo diría que más que porque aman a Dios, es porque dice que tienen un propósito en Dios. Hermanito amado, yo le aseguro que la razón por la cual usted y yo estamos vivos, habiendo hecho tantas fechorías, unos más que otros, no es, hermano, porque no hayamos hecho nada digno de cárcel o de muerte. Estamos aquí, hermano, sin haber pagado lo que debíamos, porque había un propósito de Dios para nosotros. Aleluya. Oh, hermano, algunos de ustedes no me dejarán mentir, pero mire, vieron a la pelona, vieron a la muerte, pero bien cerquita. Así es. Si no nos llegó solamente porque había en Cristo este día. Estaba en los años de Cristo este día de nosotros estar acá alabando y exaltando su nombre. Había un propósito. Mire, hermano David me testificó en una oportunidad que en aquella vida que él vivía allá en El Salvador, si no me equivoco, hermano, dice que iba huyendo, dice que lo iban carrereando, pero a pura pistola. A pura pistola. A mí no me consta si es verdad, pero no sé, no creo que me haya mentido. Y si me mintió, pues él dará cuenta. Pero yo sé que hay testimonios así. Pero dice, hermano, que balazo tras balazo, balazo tras balazo. Dice que cuando llegó a la casa, él pensó que la casa iba a caer desplomado de tanto tiro que le tiraron. Y dijo él, no puede ser que no me hayan pegado ni que sea uno. Cuando llegó a la casa se empezó a tocar por todos lados a ver si tenía sangre. No tenía sangre. Luego dice que se quitó la chaqueta, o ya se había quitado la chaqueta, la había puesto en un lugar, y dice que empezó a ver la chaqueta de la parte de la espalda. Dice que estaba llena de hoyos. ¿Qué pasó? Porque yo estoy seguro que no le hizo hoyos con el drill él. Claro. Ahora usted sabe, es un pastor, está predicando la palabra de Dios, espero yo. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué él hizo que todo redondara para bien? Para bien. Dice, porque había un propósito en ellos. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos se alegran de que Dios tenía un propósito en ustedes? Amén. Oiga, déjeme decirle, ¿quiénes éramos nosotros para que Dios tuviera un propósito en nosotros? Pero dice que había un propósito en nosotros. Así es. Hermano, hay un corito que dice, justo a tiempo me salvó. Porque yo le aseguro, mire, yo creo que un día el Señor nos va a poner un video
va a decir, mira, el día domingo me entregaste el corazón, el día lunes, mira lo que te iba a suceder. Yo conocí el testimonio de un hermanito en Nueva York que no quería nada con el Señor, y la esposa cómo oraba por él, oraba y le decía al pastor, ayúdenme a orar, y le creyó a esa mujer que por medio de ella el esposo era santificado, porque así dice la escritura. Mujer, dice, si tu esposo es incrédulo o desobediente a la palabra, pero él consiente vivir contigo, no lo abandones, porque ¿qué sabes tú? Dice, si tú harás salvo a tu marido. ¿Y por qué? Dice, porque por medio de ti él es santificado, porque de lo contrario entonces los hijos de ustedes serían inmundos, mientras ahora vuestros hijos son santos. Entonces le creyó esa mujer a la palabra y al pastor que le predicaba esa palabra, y dice que un día le entregó su corazón a Cristo. El hombre dice que pasó ahí a entregarle su corazón a Cristo. Dice que él trabajaba poniendo roof. Dice que el siguiente día se fue a trabajar, se cayó de la casa, y en el golpe donde cayó murió. El otro día, lo único que Dios estaba esperando era que le entregara su corazón. Pero nosotros no, ¿verdad? Le entregamos nuestro corazón y aquí estamos disfrutando esta sauna, hermano. Solo que hoy la bajaron un poquito de temperatura, pero aquí estamos. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire, yo sí soy de los que estoy seguro. Yo sí soy de los que estoy seguro, hermano. Mire, que si Cristo no me encuentra a mis 20 años en Nueva York, yo sé que yo no estuviera vivo, o estuviera preso o estuviera muerto. Porque a esa velocidad que llevaba, hermano, yo hubiera sido canela fina. Yo hubiera sido tremendo. Si es que el que me puso freno fue Dios, hermano. Gloria a Dios. Miren, me puso freno y encima de eso me hizo chiquito. Me hizo no atractivo. Porque Dios guarde. ¿Usted se imagina esta belleza con el tamaño de Iván? No. Hollywood. Sí, Hollywood. ¿Por qué estamos acá? Porque Dios tenía un propósito. Aleluya. Aleluya. Un propósito que dice que se lo propuso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Denle los aplausos al Señor. Y oiga, hermano, un propósito que nos anduvo siguiendo. ¿Por qué? Porque anduvimos en la cantina, anduvimos mujeriando, anduvimos aquí, anduvimos por allá y anduvimos haciendo y deshaciendo. Y el propósito de Dios con nosotros. Y decía Cristo, pero a ver, haga una revolcada un día de estos y vas a ver cómo vas a venir. Porque así es Dios, ¿verdad? Amén. Así es Dios. Él hace que todas las cosas cooperen para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Y oiga cómo comienza así. Porque a los que de antemano, es una frase, hermano, preciosa, donde el Señor nos lleva en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Porque ojalá que lo podamos imaginar. Porque dice, porque a los que de antemano conoció. Hermano amado, ¿dónde? Mire, usted tendría que decir, ¿dónde conoció Dios esta cosa? Un violador, un matón, un aquí, un allá, y que no sé qué, y acá. Dice, porque a los que de antemano conoció. Aleluya. Hermanito amado, usted no está aquí porque no hay allá afuera otra cosa que hacer. Hermano, allá afuera hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Placentero a la carne. Pero oiga, la razón por la que estamos aquí es que Él nos conoció de antemano. Porque a los que de antemano conoció. Y fíjese pues, dice la Escritura que Cristo le hizo la petición al Padre y le dijo, a estos que has conocido de antemano, tengo una petición que hacerte en cuanto a ellos. Y el Padre le dijo, ¿qué petición?
que los predestines a ser hechos conforme a mi imagen. Oh, hermano. Mire, es que Pablo tuvo razón cuando Pablo en Romanos nos llamó cosa. ¿Sabe cómo nos llamó Pedro? Objeto. Y Pablo también, porque dice Pedro que vio un objeto que bajaba. A veces como hombres o como mujeres nos molestamos, ¿verdad? Porque le decimos, es que me agarras como un objeto. Pues si eso somos. Si eso somos. Dice que vio bajar un objeto y el Señor le dijo, come, mata y come. Esa cosa, dijo, no, yo nunca he comido nada inmundo, dijo Pedro. Y Cristo le dijo a Pedro, yo sé que se ve inmundo, pero ya no está inmundo. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y oiga, y Cristo le dijo al Padre, no será ahora que los has conocido de antemano, yo quiero que los predestine. Oiga lo que dice, y a los que conoció, porque a los que de antemano conoció, a los que de antemano conoció, ¿dónde nos conocería, hermano? La Biblia en Proverbios dice, la Biblia en Proverbios dice que la sabiduría estaba con el Señor cuando el Señor fundaba la tierra. Y dice la escritura que la sabiduría, oiga esto, mire qué precioso esto. Allá, yo no sé cuántos millones de años atrás, pero dice la sabiduría en Proverbios, dice que ella estaba con el Señor. Ella estaba con el Señor cuando el Señor fundaba la tierra y que no sé qué. Dice la escritura que en una parte de la tierra que Dios estaba haciendo, ya la había hecho habitable. ¿Sabe cómo es? Mire, aquellos que trabajamos en construcción y obedecemos a los jefes, nos dice, ¿sabe qué? Por favor, quiero que me preparen 2 cuartos primero y que se queden trabajando en el resto de la casa. Porque en estos 2 cuartos es donde nosotros vamos a descansar mientras ustedes estén trabajando. La Biblia dice que la sabiduría, mientras Cristo estaba trabajando en esta parte de la tierra, dice que en esta parte la sabiduría dice que se deleitaba en la parte habitable de su tierra. Dice que se deleitaba con los hijos de los hombres. ¿Qué hombres? Hermano, ¿desde cuándo existimos nosotros para Dios? Dice que fuimos creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, no de la tierra, del mundo. El mundo es el sistema, la tierra es el planeta. Pero no dice cuando fundó ni la tierra, sino dice antes de la fundación del mundo. Y oiga, y dice la sabiduría, yo ya me regocijaba con los hijos de los hombres en la parte habitable de su tierra, porque Dios siempre ha tenido una parte habitable de su tierra. Ahora, oiga lo que dice, y a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Claro, acá participamos nosotros. ¿De qué manera participamos? Viniendo a oír la palabra. Viniendo a oír la palabra. Porque déjeme decirle, hermano, el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo no es solamente responsabilidad y trabajo de Dios, es responsabilidad y trabajo de nosotros. Pedro dice en el capítulo 2 de su carta, dice, déjense edificar una casa espiritual, pero dice, a los que de antemano conoció, los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, qué privilegio que el Rey de Reyes y Señor de Señores y Creador de todas las cosas sea nuestro hermano, ¿verdad? Así es. Hermano, qué privilegio.
¡Qué honor! Ahora, oiga lo que sigue diciendo. Sigue diciendo que a esos que de antemano conoció y que también los predestinó. Hermano, usted no está predestinado. Mire, ¿por qué Dios no nos predestinó a ser como Luzbel? Luzbel era una criatura hermosa. Dice que era el sello de la perfección de Dios. Era perfecto en hermosura. ¿Por qué no nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de una criatura hermosa como Luzbel? Sino que dice que nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nosotros, cada vez que el Señor nos pida algo, en eso tenemos que pensar, hermano. Lo que está en juego es que nosotros, vamos a ser conforme a la imagen. Mire, esto es tan grande que hasta difícil creerlo. Que nosotros, hermano, vayamos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Ahora dice que a esos que de antemano conoció, a esos que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice el Señor, que tiene la necesidad de hacerles un llamado. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Fíjese que yo siempre he visto esto de esta manera. Dos cosas. Usted sabe, Joelito, si me buscas ese texto, usted sabe que Hebreos dice que todo lo visible. Mire, los científicos están preguntando de dónde nacieron los planetas, y usted sabe, dice que del Big Bang, y que no sé qué, y los hoyos negros, y los científicos. Hebreo nos dice a nosotros de dónde salió lo que ahora se ve. Dice que lo que se ve, sean estrellas, sean lo que sea, salió de lo que no se veía. Hebreos dice porque, creo que es Hebreos 11. Porque lo que se ve, se dice, salió de cosas que no se veían. Pero fíjense, pues entonces, la Biblia dice que está lo invisible. Cuando lo encuentras, me avisas, Joelito. Y está lo visible. ¿Ya lo encontraste? No, todavía no. ¿Todavía no? Hebreos 11. Hebreos 11:1. Bueno, ¿quién lo tiene? Tengo Colosenses capítulo 1, dice que Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Fíjense pues, visibles e invisibles, todas las cosas. Pero Hebreos 11, si no me equivoco, o por ahí en Hebreos, dice que lo visible. 11:3, ¿qué dice? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Oiga eso. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ajá. Y ahí termina. ¿Hay otra versión que diga diferente? ¿Qué versión tienes tú? América. La América. ¿Reina Valera? ¿Quién tiene Reina Valera? More. ¿Qué pasó? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está, ¿ven? Lo que se ve. ¿De dónde fue hecho? De lo que no se veía. De lo que no se veía. Ahora mire esto pues. Dice la Biblia que donde Dios nos conoció fue aquí, mire. Acá. Luego dice que acá también nos predestinó. Pero no nos predestinó para ser millonarios nada más. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero luego el Señor quiso que nosotros participáramos. Entonces viene Dios y nos manda de lo invisible a lo visible. Y en lo visible dice que Él, por medio del Evangelio, usando a un predicador, ¿qué dice que Él hizo?
nos llamó. Usted sabe que nosotros no nacimos porque papá y mamá quisieron. En sí, la mayoría de nosotros tal vez somos accidentes. Hay personas que no son accidentes, son resultados de una violación, según la mente humana, pero según Dios, según Dios no. Según Dios dice la Biblia que nosotros nacimos no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Nosotros venimos a nacer por voluntad de Dios. Aleluya. Hermano, mire, yo me ponía triste cuando yo sabía y yo era realista que yo había sido un accidente. Pero cuando yo leí la escritura, que yo nací porque Dios quería que yo naciera, usted no sabe, usted no se imagina la carga que se quitó de mis hombros, porque dije yo, bueno, entonces yo nací, que el Señor usó a mis dos viejitos para que yo naciera. Eso lo hizo Dios. Por eso es que mire, se le llama a eso soberanía de Dios. Lo acabamos de cantar. Jesucristo, reinas con poder soberano. Aleluya. ¿Sabe dónde entró la soberanía de Dios? Que Dios lo hizo nacer donde Dios quiso que usted naciera. Así es. Usted no escogió nacer en Santo Domingo, o en Guatemala, o en El Salvador, mucho menos en Honduras. Pues sí. Tranquilo. Pero oiga, que posiblemente humanamente fue fruto de una violación, de un descuido y que no sé qué, ese no nació por eso. Eso nació porque Aleluya. Dice que de antemano me conoció, luego Así me es. predestinó. Aleluya. Y a mis 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 años, Dios nos expuso ante la palabra y un hombre hizo el llamado y dijo: ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Y empezamos a caminar y entonces, hermano, ahora ya vamos por la parte número 3, dándole sentido a eso. Amén. Ahora el deseo de Dios es que yo ya no me parezca a un guatemalteco. El deseo de Dios es que ya nosotros dejemos en muchas cosas malas que nuestra nación nos heredó. Uno de los conflictos grandes entre nosotros y hasta motivo de separaciones entre un hombre y una mujer es la nacionalidad. Pero lo que Dios quiere es que nosotros, hermanos, le comencemos a dar sentido a esto, no a esto. Que nosotros dejemos de ser guatemaltecos, hondureños, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, etc. Y que nosotros comencemos a ser de arriba. Aleluya. Porque realmente por la nacionalidad que tendríamos que pelear es por la que está arriba. Amén. Porque déjeme decirle que aunque usted tenga pasaporte americano, colosenses o filipenses, dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. El cual viene a transformar este cuerpo en estado de humillación conforme a la imagen del suyo. Aleluya. Aleluya. Y oiga, acá usted oye la palabra. ¿Cuántos oyeron la palabra? Amén. ¿Cuántos dijeron amén al llamado? Ay, gloria a Dios. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos justificó o santificó, que es lo mismo. Entonces note que la cosa no se queda en una. Hemos venido hablando de eso, ¿verdad? Dice que a los que llamó, a eso los justificó. Falta la última. Estamos en espera de la última. Aquellos
que tenemos el deseo en nuestro corazón, aunque no podamos, de santificarnos. Porque Dios no va a venir a ver tanto hecho, sino lo que va a haber es deseo en el corazón de ser santo. Con esto no le estoy diciendo que usted no practique la santidad, pero lo que estoy diciendo es que tiene que haber también el deseo, porque hermano, mire, a Dios le agrada. Es que mire, si a uno de padre le pasa eso, cuando el hijo no puede hacer las cosas, pero uno le ve que quiere, ¿acaso uno no lo auxilia? Lo que Dios quiere ver en nosotros es el deseo de santificarnos, porque dice que a los que llamó, a eso los justificó o los santificó. Y después de esto está la última, y dice la escritura: y a los que santificó o los justificó, los glorificó. Esa es la última. Estamos en espera de la última. Hermano, cantamos por esa última, adoramos a Dios por esa última, hace el sacrificio que usted hizo esta mañana por esa última, ofrenda a usted por la última, oye la palabra por la última, aguanta el calor o el frío por la última, deja la sábana en la mañana por la última, aguanta hambre porque quiere venir temprano a la iglesia por la última. Y todo lo que estamos haciendo ahorita es por la última. Porque déjenme decirle, cuando la trompeta suene, dice que esto será glorificado. Hermano, tenemos a un Dios. Yo le pregunto, ¿no se da cuenta que aunque nosotros atendimos al llamado, el que hizo todas las cosas fue Dios? Amén. Hermano, ¿de qué nos podemos sacar nosotros? Mire, si la escritura dice que el deseo de Oscar de estar hoy en la mañana acá, dice que ni siquiera fue de él, tampoco de él. Dice que él pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces, mire, nos hace sentir tan inútiles, ¿verdad? Pero qué bueno, porque él es el que lo hace todo. Amén. ¿Quién nos conoció? Él. ¿Quién nos predestinó? Él. ¿Quién nos llamó? Él. ¿Quién nos justificó? Él. ¿Y quién nos va a glorificar? ¿Qué hacemos nosotros? Él lo hace todo. Aleluya. Él lo hace todo. Sí, mire, Dios es como, yo no sé si a usted le pasó en su pobreza allá, pero yo que trabajaba desde muy pequeño, sin embargo, peor que acá Coyol Quebrado, Coyol Comido, usted se imagina, allá peor. Pues allá ganábamos poquito. Cuando llegaba el Día de las Madres, yo le he testificado eso. Cuando llegaba el Día de las Madres, yo no tenía nada para comprarle a mi mamá. Pero mis hermanas que trabajaban en la capital, ¿ok? Que trabajaban en la capital, llegaban con unos grandes regalos a mi mamá. Entonces mi mamá, a mi hermana y a mí, que éramos los más pequeños, los más chiquitos, estábamos en segundo grado, tercer grado, primer grado, ¿ok? Porque la cosa era ir luciendo el regalo, ¿ok? Entonces, pero como no teníamos que comprar, mi mamá agarraba del regalo de mi hermana, lo envolvía y me lo ponía en las manos, y allá iba con el gran regalo, apenas yo parecía el hermano. No era mío. Hermano, la alabanza que cantamos no es nuestra. Dice que es inspirada por el Espíritu, no es de nosotros. La palabra que predicamos no es nuestra. La plata que tenemos, Él nos la dio. Porque dice Oseas, ¿no te has dado cuenta que yo soy el que te doy el oro, la plata, el trigo, el vino y el aceite?
le dice Dios a Israel por medio de Osea, tú piensas que son tus amantes. Tú piensas que es el trabajo el que te da la casa que tienes, el trabajo que tienes. No has abierto los ojos, dice Osea, no te has dado cuenta que el que te da esas cosas soy yo. Pero tú, le dice Dios a Israel, le has atribuido esas cosas a tus amantes. ¿Quién hace todas las cosas? Cristo. Lo único que nosotros hacemos es meternos en la corriente. ¿Sabe qué corriente? La de Nemo, la de las tortugas. No me digan que no vio Nemo. Esa corriente. Todo lo que hacemos es meternos en la corriente. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Aleluya. Todo lo que usted hace, todo, es por la última. ¿Cuántos quieren la última? Ah, yo quiero la última. Yo quiero hacer todo lo posible por la última. ¿Y usted? Amén. ¿Aguantaría otro calor como anoche por la última? Amén. Hasta frío se pone cuando pensamos que la última vale la pena, ¿verdad? Hermano, cuando Dios haga la última, nos vamos a vivir la eternidad con Él. Aleluya. Dice que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Dice la Escritura que Dios mismo, oiga eso, mire el acto que va a tomar Dios, Dios mismo. Ya, cállese pues, ya estuvo, ya no está en la tierra, ok, cállese. Dice Dios mismo enjugará toda lágrima. Aleluya. Porque así de llorones como somos, creo que todavía vamos a ir para arriba glorificados. Y dice, ya estuvo, hombre, ya. Usted se imagina qué amor. Yo creo que me voy a alargar a llorar más al verlo a él. Le voy a decir, no, si ya no estoy llorando por lo que me pasó en la tierra, estoy llorando porque al fin te miro. ¿O no va a llorar usted cuando lo mire? ¿Ah? Hermano, usted no llora cuando lo mire. Lo bajan, creo yo. Porque si allá era hermoso, ¿cómo será de hermoso hoy? Si no ha dejado de crecer. Dice el Salmo que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es el más hermoso que Absalón. Y Absalón dice que no tenía defecto ese muchacho, desde la planta en los pies. ¿Cómo sería ese hipote, hermano? Dice que cada cierto le tenían que quitar el pelo, porque dice que no sé cuántas libras le pesaba el pelo cada vez que se lo quita. Igual, hermano. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos están en espera de Cristo? Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Otro día vamos a hablar de la ley de los siervos. Pero hermanito amado, ¿dónde lo conoció Dios? Mire, le vuelvo a decir, ahí están los científicos. ¿De dónde salió Saturno y tal estrella? Y que no sé qué. Y yo creo que fue del Big Bang. Hebreo nos dice a nosotros que lo que se ve salió de lo que no se ve. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios dijo, la tierra necesita sol. Que pase el sol de acá para acá, y apareció el sol en el firmamento. Aleluya. Así. Usted sabe que ese planeta, uno de los planetas, no sé si es Saturno o Mercurio, para esos gigantes que están. Dice que si ese planeta no estuviera en la dirección donde está la Tierra, ya estuviéramos calcinados nosotros de tanto meteorito que cayera a la Tierra. ¿Quién usted cree que puso ese planeta ahí? Cristo. Especialmente ese que tiene un anillo, que es un anillo, pero no es anillo, sino que son meteoritos gigantescos que están dando vuelta ahí, que fueron capturados por ¿cómo le llaman a eso? No, por la ley de la gravedad.
Pero ¿sabe para dónde venían todos esos meteoritos? Para Honduras. ¿Cómo se llama, Juanito? Cholán, ¿cómo es que dices tú? Olancho. ¿Usted cree que esa es pura casualidad? Que ese planeta se ha ido a poner ahí. Dice que lo que se ve. Si los científicos. Mire, allí hasta el día de hoy halagan y alaban y honran. ¿Cómo se llama el que descubrió América? Cristóbal Colón. Porque dicen que Cristóbal Colón es el que descubrió que la tierra, si la Biblia lo dice en Isaías 25, que él está sentado en la redondez de la tierra. Cristóbal Colón lo que hizo fue que leyó la Biblia. ¿Sí? Hermano, dice que estaban no sé qué contando el tiempo para atrás, porque dice que en el tiempo hacia atrás estaban tratando de averiguar algo. Y dice que estaban contando el tiempo para atrás y pusieron a las computadoras a contar para atrás. Y dice que contando hacia atrás, la computadora se detuvo porque no pudo pasar contando. Y dice, ¿qué pasó? Bueno, dice, la razón por la que la computadora se paró es que en el sistema solar o en el tiempo así, es contable, falta un día. ¿Y cómo es que falta un día? O faltan 12 horas, algo así, dijo. O un día. Entonces dijo acá, bueno, es que en tal parte de la Biblia dice la escritura que el Señor hizo retroceder el sol 12 días. Bueno, dijo, pero esos son, 12 horas. Y entonces, bueno, pongamos 12 horas. Y la computadora comienza a contar otra vez, habían arreglado un problema. Y dijo, faltan otras 12 horas. Y dicen que uno de los científicos que estaba ahí, los papás lo habían llevado a la iglesia y lo habían llevado al cuartito de los niños a aprender la escuela dominical. Y en la escuela dominical le enseñaron al niño que en una oportunidad Josué peleando con los enemigos, Josué le dijo al Señor, si tú estás conmigo, pues haz que el sol se detenga por 12 horas. Y el sol dice que se detuvo por 12 horas. Y dice que le dijo, yo me recuerdo, dijo el científico, cuando yo fui a la iglesia, me enseñaron en la escuelita dominical un pasaje y se fueron a la Biblia. Sí, dijo, aquí está. Y le metieron las 12 horas a la computadora y dice la computadora para atrás otra vez. Aleluya. Si los científicos le preguntaran a Dios, ¿verdad? Yo le iba a decir, si los científicos me preguntaran a mí, ¿y qué sé yo, hermano? Pero si los científicos le preguntaran a la palabra de dónde salieron todo lo que se ve, se dieran cuenta que lo que se ve salió de lo que no se ve. Solo que le ponen bing bang y que no sé. El que creó todas las cosas fue Dios. Amén. Dice la escritura, Dios habló y fue hecho. Así es. Pero ahí los científicos que los planetas se formaron cuando explotaron meteoritos con meteoritos y entonces se empezó a formar parte, ¿no? Si la Biblia dice que Él fundó la tierra, Dios le dijo a Job, le dijo, ¿sabes tú quién agarró un cordel y comenzó a medir el redondez de la tierra? ¿Sabes tú quién fue el primero que puso el polvo primero de la tierra? ¿Sabes quién estableció su primer piedra angular? Fue Dios el que trabajó. Amén, hermanito. Amén. Qué Dios más precioso el que tenemos, ¿verdad? Amén. Amén. Otro aplauso al Señor. Y ahí vamos a terminar. Gloria al Señor. Es temprano, mire. Son las 11:10 de la mañana. Todavía hay tiempo para que usted pase a comer por ahí, pero honramos a Dios. Le avisamos, hay la posibilidad de que ya para el martes, primeramente Dios, pongan el aire, porque se
se quebró la parte de arriba del aire, se quebró todo. Entonces van a poner, dice que para el martes, entonces le avisamos. Porque si para el martes todavía no está lista, pues entonces vamos a hacer el culto el miércoles o el jueves, pero le vamos a estar avisando. El dueño se va a contactar conmigo y yo luego le comunico a usted. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están en espera de la última? Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están siendo santificados? Amén. Por la palabra de Dios, ¿verdad? No por hombre alguno, sino por la palabra de Dios. El hombre, lo único que participa es predicar su palabra. Póngase de pie. Le vamos a dar gracias a Dios. Y me ayuda, hijo, acá. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Okay? Para que usted tenga tiempo de ir a refrescarse, ir a comer con la familia. Amén. Pero vamos a pedirle a Dios por lo que Dios nos habló. Amén.